Si buscan guías de Costa Rica van a encontrar miles, pero lo que casi nadie les enseña es a comer como un tico de verdad. Bienvenidos a mi país, bienvenidos a Costa Rica. Para este primer video, qué mejor manera de comenzar que hablando de comida. Tengo una semana apenas para disfrutar lo más que pueda, para comer lo más que pueda, y los voy a llevar a ustedes conmigo para que vean algunos de los platillos que este país tiene que ofrecer. Acompáñenme, así que vamos a comer, vamos a disfrutar. Bienvenidos al Pura Vida, bienvenidos a Costa Rica. Vamos. Para entender verdaderamente nuestra comida, tienen que ir a donde nace todo. ¿Qué mejor lugar para conseguir frutas, verduras y comida que el mercado de Heredia? Así que vamos a comprar muchas cosas deliciosas. Es muy similar al mercado de San José, pero tiene una ventaja enorme. No hay tantas multitudes porque se mantiene una vibra mucho más local y auténtica. Entre esta gran variedad de frutas y verduras de colores vibrantes y las sodas tradicionales, esta es siempre mi primera parada obligatoria. Así que vamos a comprar algunas cosas. Falta de ser. Me da 2 para llevar, por favor. Sí. ¿Y espera de esta que están en la plancha o de la...? Ay, sí. No, puedo esperar de estas también. Ok. Estas tortillas de queso son lo mejor. Me compré 2 para llevar. Las probamos ahora más tarde. Misión cumplida. Conseguí algunas cosas, no todas, pero ahora les muestro qué voy a comer. Bueno, después de una visita al mercado y un cambio de look, hora de enseñarles lo que encontré. Primero que todo, empecemos con los pejibayes. Esto es un fruto básicamente de una palmera. Se cocina, se pela y se come como mayonesa. Lo más rico. El pejibaye sabe a pejibaye. Es una forma, no sé, es complicado decirles a qué sabe. Es como fibroso, pero sabe muy bien. Tiene un sabor muy característico. No puedo compararlo con nada porque es un sabor distintivo solamente de este fruto. Se cocina y es bastante bueno, la verdad. Ahora, vean esto. Esto es una fruta. Parece una rama, parece un palo de algo, pero no. Se llama guava. Este tipo es extra raro porque hay otros tipos, pero así se ve por dentro. Y uno agarra, se come la parte blanca. Hay que tener cuidado porque tiene una semilla adentro. Se come esto, es muy bueno. Es suave, un poco dulce, no demasiado. Es una fruta bastante rara, pero muy deliciosa, la verdad. Yo puedo comer varias de estas yo solo. Ahora, manzanas de agua. Estas crecen en el Valle Central y déjenme mostrarles cómo son. Al igual que con nosotros frutas y que les he enseñado, este no tiene un sabor muy particular, es diferente, no es súper dulce, es como refrescante. Así que tener estas en la refrigeradora y comérselas frías, perfecto para el clima caliente de las zonas tropicales como las de Costa Rica. Ahora, carambolas. Se parece un poco al maracuyá, pero se ve así. Vean, tienen estas semillas por dentro. Uno las agarra con la mano, se las come así. Se traga todas las semillas y todo, súper refrescante igual. Y no son tan dulces. Se ve un poco extraño, pero créeme, sabe delicioso. Y por último, tengo los tacacos. Estos son autóctonos de Costa Rica. Se usan en sopas, para hacer arroz. La verdad, deliciosos. Y a veces cuesta mucho conseguirlos. De hecho, me sorprendió que los pude conseguir en el mercado porque no son fáciles de conseguir.
Y ahora vamos a seguir explorando más comidas en otros lados. Vamos. Otra cosa en Costa Rica es la comida china. Allá en New York hay demasiada, pero no sabe igual. Aquí es completamente otra cosa. Será porque yo crecí comiéndola, pero este arroz es demasiado bueno. Por eso, si vienen a Costa Rica, no descarten pedirse un buen arroz cantonés acompañado de un chop suey. Créanme, no se van a arrepentir. Ahora me vine hasta las montañas de Heredia a buscar el siguiente platillo, y es el picadillo de arracache. Esta es una raíz cortada finamente y cocinada con carne y olores. Su sabor es delicioso y si lo ven en algún menú, no duden en probarlo. Al estar en el Valle Central significa que casi de seguro van a visitar algún volcán. En mi caso me vine al volcán Poás. Es un lugar lleno de belleza y naturaleza, pero a esta altura el clima es frío y el cuerpo pide a gritos algo para calentarse. Así que me fui a buscar el remedio perfecto, una tradicional olla de carne. Es una sopa súper sustanciosa con una gran variedad de vegetales y muchísima carne. Aunque la sopa es riquísima, debo admitir que moría de probar por un bocadillo más sencillo, pero igual delicioso. Me refiero a un buen gallo de salchichón. En Costa Rica se le llama gallo a una pequeña porción de comida servida en una tortilla. Tiene ese sabor característico 100% tico. A estas alturas me supo a gloria y para romper la dieta completamente tuve que pedirme una empanada arreglada. Entonces, si vienen a conocer esta zona, tienen que hacer una parada obligatoria para almorzar en algunos de los muchísimos restaurantes locales. No se van a arrepentir. No se puede hablar de comida en Costa Rica sin mencionar el café. Así que me vine al Coffee Tour de Brit aquí en Heredia para comprar café para llevar, porque esto es una obligación casi. Así que vamos a explorar qué más hay por aquí. Aquí no solo les enseñan todo sobre el grano de oro en el Coffee Tour, sino que es una parada obligatoria para comprar café de la mejor calidad, porque les juro que el olor a café tostándose en vivo le abre el apetito a cualquiera. Si creyeron que en esta guía solo íbamos a comer, están equivocados, porque para entender verdaderamente nuestra cultura también hay que probar lo que tomamos. Mi cuñado Braulio se ofreció a darme un tour de chiliguaros por el barrio La California en San José. Por falta de tiempo tuvimos que hacerlo un día miércoles, así que la energía fue súper más tranquila que durante el fin de semana. Y si es que salen de fiesta por acá, la bebida obligatoria es, como les dije anteriormente, el chiliguaro. Para que se hagan una idea, es como una versión tica del Bloody Mary, porque lleva tomate y picante, pero está hecho con cacique, que es el guaro tradicional de Costa Rica. Tengo que confesarles algo, yo no soy fan de los tragos salados, pero me llevé una sorpresa gigante en este viaje. Resulta que ahora le dieron un giro total y lo sirven con sabores de nuestras frutas, como son el cas, el maracuyá y el tamarindo. El contraste de la fruta con el guaro es espectacular y la verdad, si quieren disfrutar de una noche de tragos en San José y 100% lo tico, vénganse a la Cali y anímense a probar el chiliguaro en todos los sabores. Antes de salir del Valle Central, es mi obligación hablarles de los dos reyes indiscutibles de nuestra gastronomía. Primero, el desayuno tico por excelencia, me refiero al gallo pinto. Es todo un ícono de la comida costarricense. A simple vista puede parecer un platillo sencillo, pero les aseguro que es delicioso. Y si el pinto es el rey del desayuno, para el almuerzo tenemos el famoso casado. Es un plato que al igual que el pinto van a encontrar en cada rincón del país. Lo más increíble de este platillo es que refleja perfectamente la variedad de nuestros productos, porque las combinaciones cambian de soda en soda. Mi mayor consejo es que no importa cuántas veces lo hayan comido, siempre que vean una soda tradicional, anímense a pedirlo. Les garantizo que siempre les va a sorprender con una variedad y un sabor totalmente distinto. Ok, hora de hablar de una tradición de Costa Rica. Costa Rica no se puede considerar Costa Rica sin el café con pan de la tarde. Aquí tengo mi café y tengo dos cosas para enseñarles. Usualmente el café con pan es con algún tipo de repostería o pan con algo, pero
compré una tortilla de queso, como lo vi en el mercado, recién hecha, demasiado rico. Y de este lado, aunque parezca similar, es una chorreada. Esto está hecho con maíz. Es un poco dulce, la gente lo come con natilla, pero a mí, como no me gusta la natilla, me la como sola. Simple y sencillamente delicioso también. Estos dos son platillos muy auténticos de Costa Rica. Ahora es hora de irnos fuera del Valle Central y probar lo que es la comida caribeña. Acompáñenme porque vamos a probar ese otro delicioso lado de la comida costarricense. Así que nos vemos en Puerto Viejo, Limón. Es hora de cambiar de atmósfera por completo. Dejamos el Valle Central y nos vamos directo al sol, la playa y la naturaleza de Puerto Viejo. Por cierto, en mi próximo video les voy a dar mi guía de esta zona, así que suscríbanse al canal para que no se la pierdan y descubran toda la belleza del Caribe costarricense. Aquí van a encontrar platillos totalmente diferentes, porque la deliciosa comida caribeña tica tiene una fuerte influencia de Jamaica. Y el rey indiscutible para comenzar es el famoso rice and beans, que se hace con leche de coco, chile y otras especias. Usualmente es acompañado por un pollo caribeño que es de lo mejor. Los ticos tenemos una bebida tradicional, la famosa agua de sapo. Se llama así por el color oscuro. En realidad es una mezcla de tapa de dulce, jengibre y jugo de limón. Estamos en el Caribe de Costa Rica y quiero mostrarles uno de los platillos que tengo 20 años de no comer. Se llama pan bon. Vean. Este pan está hecho con jengibre, especias, frutas, 100% tradicional en el Caribe costarricense. Ya le pegué un mordisco, voy a pegarle otro porque está demasiado rico. Y 20 años de antojo no pasan fácil. Delicioso. Además, conseguí tártaras. No, se partió, pero estas están hechas de coco y tapa de dulce. Ya la probé también porque tenía un antojo. Y a esta le pusieron, no sé si es porque la compré aquí en Puerto Viejo, porque se consigue en todo el Valle Central también, pero sabe como un poco como con jengibre. Deliciosa. Si vienen a Costa Rica y al Caribe, busquen por estos platillos: pan bon y tártaras deliciosas. Vamos a ver qué más comida encontramos aquí, porque hasta ahora ha sido un éxito. Vamos. Antes de terminar mi visita por el Caribe, tengo que mencionar el famoso patí. Es como un tipo de empanada con un sabor y sazón característicos de esta zona. Así que si ven este bocadillo, no duden en probarlo. Es perfecto para acompañar el café de la tarde. Dejando atrás el Caribe, el último plato en mi lista por probar es un ícono en Costa Rica. Me refiero al chifrijo. Está hecho a base de arroz, frijoles, pico de gallo, chicharrón y por supuesto jugo de limón. Simple y sencillamente riquísimo. Ahora, para cerrar este recorrido por todo lo alto, tengo que mostrarles algo que muchos turistas ignoran: los snacks de Costa Rica. Si no son de aquí, tal vez no entiendan la obsesión que tenemos con nuestra inmensa variedad de sabores. Desde los helados de helados pinos hasta los famosos confites del gallito, pasando por las galletas Pozuelo, que por cierto, si ven estos jippies, cómprenlos y pruébenlos porque saben mejor que un Kit Kat. A simple vista pueden parecer golosinas normales, pero les prometo que son adictivos porque tienen ese sabor nostálgico 100% tico. Y de hecho, es casi que obligatorio llenar una maleta con snacks y café para regresar a New York con un poco del sabor de Costa Rica. Entonces ya saben, si piensan visitar el país, esta guía les va a ayudar a tener una pequeña idea de qué probar. Aunque me faltaron muchos platillos que mostrarles, pero con pocos días y un solo estómago se los quedo debiendo para un video en el futuro. En el próximo video les estaré mostrando más a fondo todo lo que tiene que ofrecer el Caribe de Costa Rica, así que suscríbanse y denle un like al video. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Bye.